Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues se pasa de nuevo por el canal Baby Metal. Esta vez gracias al patrocinio de Fernando Pellitero y nos trae el tema Metataro. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto concretamente. Este tema viene del álbum Metal Resistance que se lanzó en 2016. Y bueno, este tema tiene una mezcla ahí de metal sinfónico, folk, metal y metal electrónico. Así que, em, bueno, por un lado, el ritmo así folk, metal nórdico recuerda a Turisas o Ensiferum, así con un toque marcial y épico, ¿vale? Y también suenan, dice, como una marcha vikinga. Esto hay que escucharlo. Tiene en la parte electrónica, pues tiene sintetizadores con sonidos de 8 bits, tipo los videojuegos retro, así y estructuras electrónicas, un poquito así enlazando con la cultura otaku y gamer japonesa. Y bueno, por otro lado, las voces dulces y melódicas de su metal y compañía, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos muestran y después vamos un poquito ya analizando más en detalle, a ver si se confirma todo lo que me dan de información. Así que, bien amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos ya con Baby Metal. Metal, 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 metal. メタだろメタだろ君はヒーローさメタルのハートで生まれ変わるのさメタだろメタだろ Together Voice and God みんなのヒーローメタメタだろ
Bueno, para empezar, sigo flipando con la cantidad de gente que arrastra Baby Metal en un concierto y luego esa aparición desde el cielo de su metal. Esta gente sí que saben hacer entradas impactantes, ¿eh? Es que parece cinematográfico, de verdad, en vez de un concierto. Ni la WWE Sí, sí, hace total, esas entradas. sí, sí. Total, total. Y bueno, con con esos golpes de caja, ¿no? En la batería, efectivamente recordaba una marcha marcial. Pero lo que no me esperaba yo, que la que iba a comenzar cantando de manera protagónica iba a ser Momo, Momo, sí, sí. ¿vale? Me Nos he ha dejado quedado aquí como... mega flipado, ¿vale? Y digo, wow. Y le ha dejado ahí el sitio después su, entonces se están alternando. Por cierto, canta muy bien Momo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Además me ha sorprendido, sí, sí. Nos ha dejado ahí como... Bueno, ya lo vimos Sí, sí. en otro vídeo que, bueno, cuando cogió el micrófono ahí que se puso Sí, sí, claro, con el ahí a Momo Banger. adorarla, Sí, correcto, correcto. efectivamente. Pero, Pero no, claro, como no es normal que cante ella, ujú. o tanto Momo como Moa, como siempre canta su, pues, claro, si se sale de eso ya nos pilla a contrapié. A mi parecer, me parece todo un acierto de que ya haya cierta alternancia, ¿no? Que le den más protagonismo tanto a Moa como a Momo cantando, aunque realmente siempre tenga más peso su, pero que de vez en cuando le vayan dando un poquito de sitio, ¿no? Que no solamente sean meros coros, sino que tengan Sí, sus momentos también, ¿no? También, si una canción es larga, incluso puede servir para que, si tienen diferentes párrafos que canten o una u otra, que descanse la voz de su, es decir, tampoco tiene por qué sobrecargarse, ¿no? Ya que tiene la suerte de que las dos que la acompañan, tanto Moa como Momo, cantan muy bien y bailan muy bien. Así que las tres son artistas todoterrenos, realmente, ¿no? sí. Ujú. Y estaba pensando ahora que como estamos grabando una reacción de Baby Metal, Sí. la canción Son 3 ha salido ya, salió el viernes. Ujú. Me ha saltado, no sé en qué red social ha sido, que Sí. me he metido en el vídeo y claro, estaba la gente, es que eso no es metal, es que Baby Metal, no es". Bueno, 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 bueno. Eso es porque no la habéis visto. Eso es que no conocen realmente Claro, el tema. Es decir, nosotros también, cuando empezamos a reaccionar a Baby Metal, no sabíamos dónde nos estábamos metiendo y conforme hemos ido conociendo más a Baby Metal, analizando su música, analizando las canciones, las letras, todo lo que conlleva a nivel escenográfico, coreografías, de todo en general, es decir, cada vez nos gustan más. además que ha habido un comentario que me ha hecho muchas gracias. Me dice, no, tienen que llevar colaboraciones porque ellas no cantan. No, es más bien al contrario, es decir, le solicitan las colaboraciones, es decir, todo el mundo quiere tocar con Baby Metal. Claro, Eh, Mira, yo lo dejé muy claro. Si Rob Halford de Judas Priest estuvo encantadísimo de tocar con ellas y de defenderlas, los demás ya que se hagan a un lado, que si ha hablado aquí uno de los padres del heavy, realmente ya efectivamente. no tenéis Además nada más que que decir. Está totalmente avalada por el mundo del metal. yo es que a mí me hace... Lo que pasa es que lo he podido mirar poco, pero vamos, me ha hecho ese muchas gracias. Digo, Sí. luego lo contesto. Lo que pasa es que se me ha perdido ya el vídeo y no lo voy a encontrar, pero Nada, nada, es para decirle... ¿Tú has visto, has ido a algún concierto, has visto algún vídeo en condiciones? ¿A que no lo has visto? nada, nada, sin problema, no, no le des más vueltas. Mira, En fin, aquí en la canción, ¿vale? Pues bueno, vamos a ir primero.
temas centrales genéricos de la canción, ¿vale? Y luego ya analizamos más la letra, ¿no? Aquí hay un héroe mítico como símbolo, que no es solamente un personaje, es un estandarte de valores universales, de la justicia, la lealtad, el coraje, el sacrificio, ¿vale? Entonces esto lo acerca a figuras como, yo qué sé, un héroe de guerra, un guerrero samurái, superhéroes, si quieres ir al tema de cómics, ¿no? Ultraman o Kamen Rider, yo qué sé, cualquiera. Personaje de videojuego, los RPG, lo que sea. Y después está el tema de la unidad y la marcha militar como metáfora de comunidad. Las repeticiones, el ritmo marcial, los coros colectivos, todo eso es caminar juntos hacia una causa común, ¿no? En este caso, la banda y The One y los fans, ¿vale? Van hacia un... Es como una especie de ejército simbólico que lucha por los ideales de Metataro, ¿no? Así que bueno, y se va a ir repitiendo como una especie de invocación ritual. Así que bueno, hasta aquí decimos y luego Puedo leer. vamos un poquito, efectivamente. Y después ya, pues seguimos con el tema de la letra más en profundidad. Me está flipando todo lo que es la coreografía y bueno, la alternancia de voces me ha dejado loco completamente y bueno, me encantan. Además, esa coreografía es como, tiene un aire marcial, parece un kata, ¿no? Sí. De karate japonés. Bueno, venga, vamos allá.
Impresionante. Veía, de vez en cuando se podía apreciar la cara de algunos de los fans que estaban moviendo los brazos y estaban con una sonrisa. Estaban felices por lo que estaban viviendo, compartiendo. Y, y bueno, más cositas que podemos decir, ¿no? Bueno, el tema de meta, el metataro, meta es como un prefijo, ¿no? Por un lado, es como un prefijo griego que significa más allá, puede simbolizar que el tal taro trasciende lo humano, puede ser autorreferencial, como un personaje que sabe que es ficticio, eh, o también puede ser que se usa en la cultura japonesa para nombres futuristas o tecnológicos o épicos, ¿no? Y Taro es un nombre genérico japonés. Puede ser un Juan nuestro o un Pedro. Bueno, el verso, ¿no? Dice, él es nuestro Metataro. También dicen, avanza con paso firme sin perder el rumbo. El guerrero de la justicia, Metataro. O Metataro, luchamos a tu lado. Metataro, tu espíritu nunca morirá. Así que bueno, tiene la imagen de un soldado o héroe épico que no duda ni se detiene. También, Estoy pensando en Kakaroto. sí, después también la audiencia, ¿no? Que se une a la causa, también apela al concepto de eternidad, ¿no? Como símbolo. Y bueno, es, yo creo que con esto, en conclusión, pues nada, aparentemente, siempre digo aparentemente porque las cosas no son como son, aparentemente es una canción sencilla, ¿vale? Y un ritmo realmente divertido, ¿sabes? Es un ritmo para que la gente, como hemos visto, esté ahí todos unidos y todos a la vez haciendo el gesto, ¿no? De ahí un gesto de poder, ¿no? Además que la marcha que hacía, porque la Cami, no sé quién estaría de batería ahí, imagino que serán ya Yo creo que serán la del los oeste. de la oeste ya, Sí. porque son ya más mayores, así que imagino que serán las del oeste. Ujú. Pero la batería estaba ahí haciendo la marcha, parecía una marcha vikinga, es lo que has dicho al principio. Claro. Pero claro, y luego empezaban con el estribillo con el metátaro Ujú. y decía, ha cambiado, ahora es japonés. Claro, es que las estructuras que usan son canto en plan marcha marcial, después tiene elementos del folclore de superhéroes y videojuegos, y por otro lado, el contenido simbólico sobre la justicia, el sacrificio, la unidad, ¿no? El Metataro es como un icono épico que une a la comunidad. Sí, sí. Y claro, canaliza los valores heroicos, ¿vale? Y bueno, aparte de la estética de Baby Metal, ¿no? Entonces todo se une y bueno, pues es una forma de unir, ¿no? A la banda con su público. Pues lo consigue con creces, porque estaban todos entregados ahí. Sí, 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 sí. Estábamos entregados nosotros aquí, ¿no? Pues para estar ahí. Pues fíjate la de cosas que se pueden sacar de una canción, aparentemente. De eh, hecho, había una chica, imagino que sería, que se la habrá subido el novio sí, en estaba hombros ahí, y estaba ahí haciéndole. claro, para que la saludaran. Le hacía ilusión, claro. Pero ten en cuenta, fíjate que a mí me ha pasado estando en algún escenario pequeño que realmente no estás mirando a nadie. Es decir, y a esa magnitud, seguramente ellas no puedan ver ni las caras del público. Verán Claro, y una encima sombra, imagino que le está dando el claro. foco Por eso y te no digo ven. que ellas muchas veces es que no es que no quieran, es que no se pueden fijar en nadie en concreto. Claro, claro. Seguramente tengan incluso que mirar algún punto lejano, precisamente, o para no deslumbrarse con los focos que vienen de arriba, porque todo está, ya sabes, la coreografía ensayada al milímetro. Una vez más, no les ponen barandillas, eh, Sí, sí, lo estaba pensando. Cuando estaban subiendo el escenario con las tres, digo, madre mía, tienen ganas de que tengan un se accidente. van a desgraciar las pobres. Un día va a ocurrir algo
En fin, bueno, pues genial. Como siempre, cualquier canción de Baby Metal, hay mucho de donde sacar y siempre es divertido y siempre nos quedamos sorprendidos, ¿no? Porque siempre tienen algo que ofrecer. Y bueno, pues gracias, Fernando, por Sí. patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos maneras de poder apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis reacciones extras. Después, el Patreon son reacciones personalizadas, aquí como Fernando lo ha hecho. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Y los enlaces, tanto para hacerte miembro del canal o Patreon, están abajo en la información de la reacción. Y si de pronto salta la publicidad viendo una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Y por aquí os van a recomendar reacciones del canal. Y si pulsáis en el logotipo de nuestro canal, pues os van a invitar o a suscribiros o a uniros. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.